Bueno, pues en esta ruta y en esta temporada maravillosa que estamos teniendo aquí en Hijos de la Resistencia, hoy nos toca lidiar con la sabiduría de Antonio Valenzuela. Muchísimas gracias, tío, por aceptar la entrevista y por abrirnos las puertas de tu clínica, de tu casa. Es un auténtico placer, tío, estar aquí. Las gracias te las doy yo. Ya sabes que yo soy un gran admirador de tu trabajo y estar aquí hoy. Además es gracioso porque siempre que digo hijos de, siempre me sale lo de la adversidad. Entonces, claro, que somos primos hermanos, hijos de la resistencia. Entonces, estar aquí, para mí un honor Total. muy, muy grande. A nivel de la gente que has traído, tanto divulgadores como deportistas, yo súper, súper contento de estar aquí. Qué maravilla. Esto que acaba de comentar Antonio es por su libro Hijos de la Adversidad, un bestseller que os recomiendo que por favor le deis la oportunidad de enamoraros y que hoy vamos a tratar cositas que se comentan en el libro. ¿Por qué le pusiste la mitad del nombre de mi programa a tu libro? Pues mira, verdaderamente fue porque como me he escuchado todos los episodios de tu podcast, digo, pues mira, voy a plagiarle a Rubén. Pues mira, el tema del término de hijos de la adversidad, la verdad que fue algo muy gracioso, porque yo cuando estaba escribiendo el libro no tenía un título y decía, ¿qué título le voy a poner? Y mi editora, Carola, me dice, Antonio, si el título ya se lo has puesto al libro. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, antes de escribirlo ya tenía el título. Dice, que es una frase que tú repites mucho. Y somos hijos, digo, somos hijos de la adversidad, porque la decía, en el libro sale muchas veces, dice, pues es que tiene que ser el título, somos hijos de la adversidad, porque en la adversidad se forjaron nuestros genes y solo en ese contexto de adversidad podemos explicar cómo funcionamos nosotros. En este libro, si yo lo tuviera que resumir de una forma, mira que es muy complejo, ¿no? Porque hablas de muchas cosas de una manera muy sencillita, a pesar de la complejidad de los términos que tratas. Lo definiría como un libro que expresa la idea de ese conflicto que existe entre nuestro estilo de vida y lo que nuestros genes esperan de nosotros, y que en consecuencia es lo que terminan enfermándonos. Háblanos un poquito de por qué llegas a esta conclusión. Pues mira, lo primero lo has definido perfectísimamente y esta conclusión, como todo lo que aparece en el libro, desgraciada o afortunadamente no es mía. Quiero decir, ¿por qué? Porque yo solo soy un divulgador, a mí soy un empolloncete, me encanta estudiar, a ver artículos, sacar de ahí la información y después sintetizarla. Y esto, el concepto de incoherencia evolutiva, viene sobre todo de dos autores, de Nesse y de Williams, que ellos hablan de que solo viendo al Homo sapiens en un contexto somos nosotros y nuestro contexto. Entonces, nuestra genética está preparada para funcionar en el nicho biológico de nuestra especie. Es decir, nosotros nunca se nos ocurriría, por ejemplo, alimentar a un león a base de lechuga, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque un león es un animal carnívoro. Sabemos que el nicho biológico del león es ese. Y el nicho biológico del Homo sapiens es el propio del Homo sapiens. Y la gran pregunta sería, me dirías tú, Antonio, ¿y cuál es ese nicho? Normalmente los nichos biológicos, los nichos ecológicos, vienen determinados en el momento en el que nuestra especie, en el que nuestros genes se forjaron. Entonces, ese medio ambiente y ese estilo de vida que impregnaba el ambiente en el que nuestros genes se formaron, es lo que nuestros genes esperan. Es decir, nosotros, como especie, llevamos ya Homo sapiens unos 100.000, 200.000 años en la Tierra. Entonces nuestros genes en esencia son exactamente iguales que los genes de esos cazadores-recolectores de hace 100.000, 200.000 años. ¿Qué ocurre? Que el entorno ha cambiado de una manera brutal. Pero nuestros genes están diseñados para funcionar así. Entonces, claro, cuando nuestros genes esperan una cosa y les damos otra, es cuando empezamos a tener conflictos. Es decir, por eso hablo de adversidad. Es decir, nuestros genes esperan pues un poco de vidilla. Eso es como cuando Juan José Vadillo te decía que en el entrenamiento nunca podía ser todo estable, que había que cambiar el volumen y que había que cambiar la intensidad porque si no, no podía ser un entrenamiento. Pues es exactamente igual en la vida. Nuestros genes esperan diversidad, esperan variabilidad, esperan momentos de frío y momentos de calor, esperan momentos en los que
comas y momentos en los que tengas ayuno. Espera momentos en los que estés súper activado y momentos en los que estés relajado. Espera momentos en los que estés tú solo y momentos en los que estés con tu tribu. Todo eso es lo que esperan nuestros genes. Cuando eso no se los damos es cuando el funcionamiento de nuestro cuerpo no empieza a ir todo lo bien que quisiéramos, y determinadas enfermedades que se conocen, y ese término tampoco es mío, como enfermedades de la civilización, ya empiezan a aparecer. Wow. En varias entrevistas que te he escuchado, decías una frase, a ver si no la transformo mucho, si no ríñeme. Era algo así como el hecho de que la evolución era cosa de mucho tiempo, era una cosa muy lenta, los cambios evolutivos. Sin embargo, los cambios culturales y la evolución tecnológica es algo que va, vamos, en los últimos 25 años analizamos los cambios que hemos tenido en nuestro día a día y son brutales, ¿no? ¿Cómo afecta esta disonancia? ¿Cuáles son realmente en la práctica, para que la gente nos pueda entender, esas cosas del día a día que hoy hacemos o a la que hoy nos exponemos y que nos pueden estar entrando en confrontación con lo que nuestros genes esperan? Eso lo has expresado perfectamente. Mira, ahí me viene una frase, a mí me gusta mucho, de E.O. Wilson, que tenía para mí la mezcla perfecta, biólogo y filósofo, y él decía porque murió hace 2-3 años, que nosotros, nuestra especie, tiene creencias y biología paleolítica, vive en unas instituciones medievales, que creo que tiene toda la razón del mundo, y sin embargo tenemos una tecnología de dioses. Y eso creo que es la gran verdad. Es decir, si lo queremos poner en un argot para que la gente no entienda, en esencia somos monos con bazocas. Y es así, te quiero decir. Nosotros tenemos unos genes que nos codifican, y esto ya Pedro Vivar, para la gente que no, porque claro, Pedro es amigo de los dos, y hablo de él como si tal, pero Pedro Vivar... Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Leoncito, un abrazo muy grande. Pues Pedro Vivar ya hablaba de esto, del que se me ha ido de la cabeza lo que te iba a decir con Pedro. Que somos monos con bazocas. Ahí está. Me ha encantado. Ahí está, en esencia. Pero no era eso lo que te iba a decir, macho. Se me ha ido de la cabeza. La frase de E.O. Wilson, sí. quizá. Hablaba de la frase de E.O. Wilson de que en esencia nosotros somos monos con bazooka, pero bueno, Pedro, me volverá a salir, perdóname, lo cojo por el otro lado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros... ya sé lo que decía Pedro. Pedro te venía a decir que somos máquinas de generar una eficiencia energética, ¿no? Y que la procrastinación es algo que está grabado en nuestros genes, porque nosotros estamos codificados para ahorrar la energía de la manera más potente posible. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido siempre bajo una carencia energética brutal, y conseguir alimento, escapar de los peligros y conseguir, digamos, relaciones sexuales para transmitir nuestra descendencia, nuestra genética, era muy costoso, era súper costoso. Entonces, claro, nosotros reservábamos toda la energía que podíamos para los momentos en los que necesitábamos cazar, recolectar, pelear, huir o escapar, gastarla esa energía. ¿Qué ocurre? Que claro, que nosotros antiguamente, hoy día, las personas que nos están escuchando, ellos se hacen una maratón por desarrollo personal, por ego, por lo que quieras, pero un bushman de Namibia, un bosquimano en el Kalahari, cuando caza por resistencia, se hace 40 kilómetros no por gusto, sino porque va trotando buscando el alimento. Entonces, claro, tiene la motivación intrínseca de que si no hace eso, se muere. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no tenemos esa motivación intrínseca de supervivencia, todo va a la comodidad. Entonces, hoy día nosotros nos movemos por gusto y no nos movemos por necesidad. Tenemos, digamos, las relaciones sexuales, para los que sean más guapos y sean más atractivos y en Tinder te solicitan más, pues las tienes a golpe de Tinder. Tienes la comida, que era la carencia más brutal. Nuestro cerebro, todo el funcionamiento de nuestro cerebro no se puede explicar si no es desde la búsqueda de comida. Nuestro cerebro está codificado, todo el funcionamiento de nuestro cerebro está codificado para buscar comida. ¿Qué ocurre? Que hoy día la comida abre el frigorífico y ahí la tiene. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que vivimos en
el Edén que nuestro cerebro siempre ha soñado, pero ocurren dos cosas. Primero, que tenemos exceso de esos placeres, que de eso también Pedro habló mucho cuando hablaba de Super Sapiens, pero después también ese exceso de esos placeres nos está matando por una parte, pero después por otra, si te das cuenta, cada vez somos más infelices. Es algo que dice, como en una sociedad en la que todo lo tenemos más fácil, y la inmensa suerte, quiero decir, que tenemos de tenerlo fácil, de las personas que nos están escuchando este podcast, como si tenemos las necesidades básicas, las básicas de verdad, cubiertas todas, porque las necesidades básicas es comer, dormir y que no te maten cuando sales a la calle, eso es lo básico, eso lo tenemos todos cubierto. Pero sin embargo, cada vez somos más infelices. Y es por eso, porque sin esa vidilla que necesitan nuestros genes, a nivel mental sufrimos, pero biológicamente también. A mí me encantó el podcast que grabaste con Jesús Sierra, ¿no? En el cual él hablaba de la famosa adaptación hedónica, ¿no? De que cuando tenía una vida fácil te acostumbraba a ese nivel de facilidad y eso ya lo veías como un estándar, y él hablaba de 3 partes para luchar contra esa adaptación hedónica. Uno era la gratitud, estar agradecido por lo que tenemos, súper importante. El otro, tener una vida contemplativa, tener la capacidad de razonar. Y el otro era exponerse a la incomodidad. Que Pedro también hablaba de eso, de la incomodidad voluntaria, para fortalecer el carácter. Vale, pero es que esa incomodidad voluntaria también fortalece nuestra genética, porque cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a esos estímulos evolutivos que se llaman horméticos, porque el término hormesis significa activación, cuando a nosotros, a nuestros genes, le damos los estímulos que los genes necesitan, responden de una manera casi mágica. Nosotros, por ejemplo, cuando a un músculo le damos el estímulo que necesita, que es contraerse con una fuerza determinada, el músculo, coño, hace algo mágico, es que crece. Dice, el músculo crece y el músculo se fortalece y es más eficiente. Pero es que eso le pasa a todas nuestras células. Cuando tú entras en una sauna, hay respuestas macro, es decir, el corazón empieza a latir más, empieza a mejorar termorregulación, empieza a hacer cosas, digamos, de órganos y sistemas grandes. Pero es que a nivel molecular, cuando tú miras lo que hace cada una de las células de nuestro cuerpo cuando está dentro de una sauna, es flipante. Es decir, se empiezan a sintetizar, por ejemplo, moléculas como las proteínas de choque térmico, jolín, que esas proteínas te hacen que luches contra el calor. Pero es que hay estudios que hablan de que la mayor parte de las enfermedades neurológicas vienen por malplegación de las proteínas. Es decir, si nosotros miramos Parkinson, es una proteína que está en el cerebro que se llama alfa-sinucleína, que está mal plegada. Si tú miras Alzheimer, beta-amiloide, proteína tau. Si tú miras Corea de Huntington, la huntingtina. Son una serie de proteínas que están mal plegadas, que están mal enrolladas. ¿Qué hacen las proteínas de choque térmico? Evitan que esas proteínas se malplieguen. Por eso, por ejemplo, la sauna es súper efectiva para el cuerpo, pero también para la salud del cerebro. ¿Y por qué es tan efectiva la sauna? Jolín, porque es un estímulo que hemos vivido en nuestro nicho biológico. Es decir, nosotros hemos estado acostumbrados a sufrir de calor y nuestro cuerpo ha tenido que fortalecerse ante ese calor y generar respuestas adaptativas. Para entender todo esto que nos estás compartiendo, habrá muchos oyentes que ya estén familiarizados con algunas de las cositas que has dicho, que me parecen súper interesantes, pero quiero también darle la oportunidad a los que acaben de llegar de comprender todo esto que José Antonio nos está diciendo, ¿no? Vamos a hacer un repaso muy rápido. Aquí te voy a pedir que seamos breves, porque tengo muchas cosas que quiero hablar contigo. Vamos a definir qué es ese proceso hormético, qué es la hormesis, y cómo en el día de hoy nos puede ser beneficiosa. Perfecto. Bueno, hormesis, como decía, viene del griego antiguo y significa estímulo. La hormesis es el concepto filosófico de Nassim Taleb de antifragilidad de carácter, también genera antifragilidad en nuestro cuerpo. Y es sencillamente una serie de estímulos que lo que hacen es fortalecer a nuestra genética, hace que nuestro cuerpo responda sintetizando una serie de sustancias y generando adaptaciones que nos mejoran. El estímulo que todos entendemos por hormético. Hay uno que es el ejercicio físico. Es la prueba máxima de hormesis. Tú sometes al cuerpo a un estrés y el cuerpo responde generando adaptaciones cardiovasculares, musculares, etc. Ese todos lo tenemos ya sabido, pero hay otros. Por ejemplo, uno sería el frío. El frío es un estrés hormético súper potente. Es decir, cuando nosotros damos un baño frío,
fortalecemos nuestro carácter, pero también se genera una serie de adaptaciones súper beneficiosas. El calor también, los momentos de ayuno, es decir, estar bajo carencia energética también es un estímulo muy potente. Movernos con carencia energética es un estímulo muy potente. El sol, la radiación solar, también es un estímulo hormético súper potente, ¿vale? Entonces, aquí sí es importante que las personas que nos escuchan tengan presente que para que un estímulo sea hormético, es decir, que sea beneficioso para el cuerpo, porque aquí podríamos hablar de la famosa frase de Nietzsche, de lo que no te mata te hace más fuerte, o que la dosis hace el veneno. Las personas que nos escuchan tienen que pensar, y por favor, os lo pido que después no me utilicéis para digamos, desculpabilizar esos pequeños vicios, y es que tienen que ser estímulos, porque ya es que veo venir a mucha gente, ¿no? Naturales. Tienen que ser estímulos evolutivos, es decir, por ejemplo, la contaminación ambiental, someterte a un poco de contaminación ambiental no te va a fortalecer, no, nunca. Pero al igual cuando digo eso es el alcohol, el tabaco, todo eso, nada. Que si tú no te fumas un cigarrillo se van a producir adaptaciones beneficiosas en tu pulmón. Nada. No me jodas, Ahí está. ¿de Lo verdad? siento, pero es así. Tú te tomas un gin tonic y podrás tener placer, podrás tener lo que quieras, pero nunca te va a beneficiar. Ahora que has dicho eso, ¿dónde está mi gin tonic? Ahí. Ayer me preguntó Antonio, oye Rubén, ¿mañana qué quieres? ¿Te preparo kombucha? ¿Te dejo un café con leche? ¿Y qué te dije yo? Que quería un gin tonic, pero la gente que no lo sabe, ¿sabéis lo que me ha dicho cuando he llegado? Tenía el gin tonic aquí puesto y me ha dicho, no, lo ponemos en la taza, tío, porque esto se va a ver después en YouTube, que sepáis que yo llevo agua y él ahí lleva un gin ¡Qué tonic. cabrón eres! Ay, madre mía, qué memeo. Ha quedado clarísimo. Estresores naturales y evolutivos, sí. Estresores artificiales, en este caso no nos podrían ayudar. Quiero que nos cuentes cómo se produce la enfermedad debido a todo esto. Porque tú que lo tienes claro, entiendes esos procesos, ¿no? De cómo, por ejemplo, el hecho de no exponernos al sol puede generar una enfermedad. O cómo el hecho de entrenar la vista desde pequeño a corto plazo mirando un móvil, pero no mirar al horizonte, te puede generar problemas. Pero ¿cómo se traduce esto en la realidad? ¿Cómo es ese proceso a través del cual un no sometimiento a estresores naturales te puede hacer caer enfermo? Vale. Aquí, Pregunta difícil, ¿eh? sí, muy difícil y nos daría para un podcast entero. Voy a lo mejor salir un poco incluso por la tangente, pero voy a intentar sintetizarla. Primero, y aquí me voy a ir creo que el 400 antes de Cristo, a Hipócrates, uno de los padres de la medicina, y él ya nos decía que la enfermedad no aparecía de la noche a la mañana, sino que era fruto de unos pequeños vicios mantenidos en el tiempo, que cuando se acumulaban gestaban una enfermedad. Y por lo tanto, nadie podía pretender curarse si no estaba dispuesto a renunciar a esos hábitos que le habían llevado a enfermarse. Entonces, todos los hábitos que te alejan de la salud, de la coherencia evolutiva, te conducen a la enfermedad. Porque, ¿qué podríamos definir como salud? Hasta ahora, ¿no? El contexto, digamos, de salud sería ausencia de enfermedad, lo que muchos pensamos, ¿no? Pero yo creo que y de hecho la Organización Mundial de la Salud esto ya lo retiró y hablaba también que la salud es ausencia de enfermedad, pero también un estado de bienestar emocional, físico, corporal, social, económico, etcétera. Es decir, también el contexto. Si las personas que nos están escuchando quieren saber mi idea o lo que yo entiendo como salud, para mí la salud de una persona vendría marcada porque esa persona pudiese tener las capacidades suyas propias, inherentes, de sobrevivir en un entorno salvaje sin tecnología. Es decir, si una persona, ¿y qué requiere eso? Pues requiere una mente abierta y enfocada pues, para poder generar un cobijo o para poder generar su herramienta para cazar o recolectar. Saber tener una localización y memoria para saber dónde está el agua, dónde está tal. Un cuerpo ágil y fuerte que te permita moverte. Una tribu, porque claro, eso es súper importante. Las personas que nos están escuchando tienen que saber que no se entiende la salud desde la soledad, si esa soledad no es elegida. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos distingue al Homo sapiens es que somos animales sociales. Nadie puede sobrevivir en un entorno natural solo. Eso es imposible. De hecho,
la mayor pena que hay en las tribus cazadoras-recolectoras no es la muerte, es el destierro, porque es una muerte lenta y dolorosa. Entonces, si nosotros miramos ahí y miramos qué son las capacidades que necesitamos para sobrevivir en un entorno salvaje, cuál es el estilo de vida de los cazadores-recolectores, que es el propio de nuestra especie, todo lo que sea alejado de ahí, empieza a hacernos enfermar. Entonces, si nosotros miramos, y lo voy a resumir muy brevemente, sabemos que los cazadores-recolectores tienen luz durante el día, oscuridad durante la noche. Pues eso lo necesitaríamos. Sabemos que gran parte de la actividad que hacen la hacen al aire libre, bajo el sol, toman el sol. Eso también sabemos que lo necesitamos. Sabemos que están expuestos a entornos naturales, comen alimentos reales, no procesados, que le dan pues, energía, le dan salud, le dan tal, pero también le aportan bacterias beneficiosas, tienen una microbiota interesante. Se mueven mucho, muchísimo, vale, perfecto. Tienen esa sensación de clan, de tribu, de pertenencia. Entonces, todas esas cosas es lo que nos da salud. Entonces, cuando empezamos a desconectarnos de ahí, la salud es una cadena que siempre se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si tú eres un tío que haces deporte, que tienes tu grupo de amigos, que comes muy bien, perfecto. Pero si duermes 3 horas al día, ya estás empezando a meter boletos para enfermar. Si duermes y tal, pero te sientes solo, tienes tal. Y entonces, cuantos más de esos elementos unes, hacen que si tienes una genética más afortunada, porque la genética influye también, pues va a tener más capacidad de resiliencia sobre esos agentes, pero cuantos más de ellos sumes, más posibilidades tienes de enfermar. Wow. ¿Cómo entra el hecho de correr en la vida de una persona que tiene todas estas cosas en cuenta, ¿no? Porque con todos los conocimientos Sí. que tienes, yo diría, ¿qué hago ahora? A ver. Me voy a tomar el sol, Sí. me voy a clases de fitness, me pongo a hacer flexiones o me salgo a correr con mis perretes. Ya. Has decidido hacer Sí, la sí. última. Sí, sí. Y por eso estás aquí Ahí sentado. está, Porque para mí es un orgullo decir, joder, es que este tío encima corre, ¿sabes? Entonces, ¿qué papel tiene la carrera en todo este marco que nos estamos planteando? Vale, mira, aquí, antes de eso voy a hacer también otro epígrafe y algo que a mí me interesa. Yo soy muy fan de los podcasts, muy fan, y escucho prácticamente todo el tiempo libre que tengo, estoy haciendo algo y estoy escuchando un podcast. Y me gusta mucho escuchar podcasts de personas de éxito, de grandes emprendedores que han levantado empresas, de personas que tienen vidas muy relevantes. Y es muy curioso, tío Rubén, que cuando los escuchas, siempre cuando les preguntan por los hábitos, todas esas personas, es raro que te digan que van al gimnasio, que hacen HIIT, que también lo pueden hacer, te quiero decir, que no es tal, porque todo el ejercicio es muy interesante. Pero escucha a esas personas y todas dicen, yo salgo a correr por la mañana, yo hago triatlón, yo soy ultramaratoniano, yo soy tal, yo soy cual. Y es algo súper interesante que ves que todas esas personas de éxito, la resistencia la tienen introducida en su cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Varias cosas. ¿Por qué yo creo que correr? O por qué yo creo, ojalá que fuera lo que yo creo. ¿Por qué el correr mejora la salud? La primera cosa no es corporal, que también te quiero decir, pero una cosa súper interesante es que nosotros a lo largo de la vida necesitamos una disciplina y una moderación para hacer frente a todos esos estímulos nocivos que tenemos, porque el contexto que tenemos en la vida moderna es pro enfermedad. Nos bombardean con comida basura, con procrastinación, con ver series, con estar todo el día sentados, con consumir. Entonces, una persona que es capaz de domar el estímulo primario de parar de correr cuando nadie lo persigue y cuando no persigue a nadie, si eres capaz de, en ese momento que dices, voy a apretar, voy en 4 minutos al kilómetro y quiero bajar a 3:50, y no hay nadie que te lo pide y tú lo haces, genera la resiliencia, genera esa capacidad de autocontrol suficiente para después, cuando vas al desayuno, en vez de coger el donut, decidir una opción más saludable. Eso sería lo primero. Lo segundo, que es también súper importante, es que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras decisiones. Y ya hemos dicho, obviamente, que mejoramos la resiliencia, digamos, emocional. Pero es que el deporte aeróbico
es quizá el más interesante para activar en el cerebro el BDNF, que es un fertilizante neuronal que genera una mejor salud cerebral. Cuanto mejor sea nuestro cerebro, mejores decisiones vamos a tomar. Aquí sí es cierto que yo soy un poco contrario a hacer la rueda esta de hámster, es decir, de correr en la, como hablan las personas de Latinoamérica, que dicen la andadora. Yo escucho muchos podcasts de Latinoamérica, me encantan, México, Colombia, casi todo lo escucho en habla hispana, tanto en castellano como en español, y ellos hablan de la andadora, ¿no? O la cinta tal. Entonces sí es cierto que correr en una cinta te aporta cosas, pero no te aporta lo mismo que correr en entornos naturales en los cuales vas viendo estímulos diferentes, tu pie va cayendo al suelo con conciencia. También es importante eso de tomar la conciencia de cuando corres, porque muchas veces dicen, no, es que correr no mejora otras cosas, coño, porque no corres bien, te quiero decir, porque si vas activando core, intentas llevar una postura buena, intentas no talonear, intentas ir de una manera tal, también se activan muchos grupos musculares, eso también es súper importante. Otra de las cosas obvias es que la mayor parte de las personas de que mueren, enfermedad cardiovascular. Entonces el entrenamiento cardiovascular es súper importante. Y aquí tenemos, bueno, al Pope, de que ya tienes que estar ahí luchando para traérnoslo, por favor, a Íñigo San Millán, Lo voy a anotar aquí. que es que Íñigo es brutal, te quiero decir, Íñigo es, bueno, es el entrenador de Pogačar, entonces tampoco las personas que nos están escuchando ya tienen que saber. Entonces tenemos la suerte de que una de las personas que más estudia sobre metabolismo, sobre mitocondria, es español, es investigador en la Universidad de Colorado, y él habla de que incluso él lo baja más a caminar a un ritmo rápido, a largas distancias. Esa famosa zona 2 de entrenamiento es esencial para tener una mitocondria saludable. Y sin mitocondria saludable no tenemos un metabolismo saludable. Y la mayor parte de las personas mueren por enfermedades metabólicas. Diabetes, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es que está dentro de nuestro ADN el movernos. Entonces no solo necesitamos fuerza, no solo necesitamos intensidad, necesitamos ser un humano, un homo sapiens, un super sapiens funcional. Y ahí la resistencia entra, claro que sí. Qué bueno. Ya solo por estos últimos 3 minutos, yo ya pues los pondría como cabecera y si han escuchado eso, yo ya me doy con un canto en los dientes. Fíjate que es súper interesante lo que has dicho, pero rescato algo que has comentado antes y es no hagáis de mis palabras algo que luego utilicéis por ahí, ¿no? Porque estoy convencido de que muchas personas que quizá escuchen esto digan, ah, bueno, pues como yo ya corro o ando mis 40 minutitos al día, pues ya tengo todo hecho, ¿no? Y algo que en lo que tú enfocas mucho también tu mensaje, que empatizo mucho con ello, es el hecho de que el ejercicio no compensa el tiempo que pasas sentado. Y hoy en día hay muchísimas personas que están pues 8, 9, 10, 11, 12 horas escribiendo delante de un ordenador, trabajando en consulta o haciendo cualquier tipo de trabajo que implica sedentarismo y que luego salen a correr una horita y eso, bueno, pues nos puede llegar a la idea equivocada de que vivimos en salud, ¿no? ¿Cómo lidias tú con este tipo de comportamientos aquí, por ejemplo, en la clínica? Sí, perfecto. Mira, no me voy a ir ni aquí a la clínica, voy a hablar de mi experiencia personal para que la gente todavía pueda hablar con más conocimiento de causa. Aquí 2 cosas. Primero, que no hay que correr, digamos, para estar fuerte, sino que quizás, y yo eso hago mucho hincapié, eso sí es cierto, hago mucho hincapié con los pacientes, primero debes de estar fuerte para después empezar a correr. Es decir, yo soy muy partidario cuando vienen personas a la clínica y vienen con muchas lesiones porque han tenido un subidón de motivación y se han puesto a correr teniendo una musculatura, unas articulaciones no preparadas para eso. Y tienen mucha patología. Entonces yo siempre digo, oye, no, empieza a caminar vigorosamente y vamos a hacer ejercicio de fuerza en casa con bandas elásticas, con tal para tonificar esa musculatura que te sostenga en la carrera. Entonces es muy importante ganar masa muscular y junto con ello correr, ¿vale? Eso es súper importante. Y después, otra cosa que es súper interesante y es triste, pero va a ser un ejemplo muy gráfico para las personas que nos están escuchando. Hace no muchos años, un futbolista, no me acuerdo cuál era su nombre, colapsó en un partido de fútbol en Holanda. Murió por un infarto. Un chico que por fuera, bueno, primero futbolista profesional,
Segundo, cuerpo esbelto, abdominales marcadas, un Adonis, ¿no? Pero murió. Cuando hicieron su autopsia, se dieron cuenta que tenía el corazón, tanto el hígado como el corazón graso. Es decir, había grasa en el hígado, algo propio de un bebedor o de un sedentario o de las dos cosas o de una persona que come mal. Entonces, a ver, ¿cómo este chico, que es deportista de élite, puede tener el hígado de un sedentario? Porque eso es súper importante. Porque el hígado tiene una función espectacular en el cuerpo. Las personas que nos están escuchando tienen que pensar que el hígado no es solo ese filtro que hace que los gin tonic que te tomas el sábado no te maten el domingo. No, el hígado tiene una función metabólica brutal y el hígado genera glucosa por gluconeogénesis y genera los cuerpos cetónicos. Es decir, el hígado nutre, durante el ejercicio, nutre sobre todo al corazón y al cerebro. Si el hígado colapsa, el corazón colapsa. Entonces, eso es súper importante. ¿Y por qué el hígado se engrasa? Por el sedentarismo. Y tú me vas a decir, bueno, Antonio, este tío no era sedentario, era deportista de élite. Yo te diré, no, era un deportista de élite sedentario. ¿Por qué? Porque lo que define a una persona es lo que hace durante la mayor parte de su tiempo. ¿Y qué ocurre? Que si la mayor parte de tu tiempo estás sentado, metabólicamente eres sedentario, aunque te mates una hora a correr. Y eso es súper importante porque aquí yo en Hijos de la Adversidad le llamo sitting breaks, ¿vale? Pero para que la gente que nos está escuchando puedan buscar bibliografía, lo pueden buscar como movement snacks, snacks de movimiento. Además, tienes ahí, y ese te va a flipar a ti también porque, bueno, aunque es un poco de hit, pero bueno, habla mucho también de bicicleta, que es, creo que su nombre es Martin Gibala, G-I-B-A-L-A. Martin Gibala, ese hombre está investigando un montón sobre los beneficios a nivel cardiovascular y a nivel de salud mitocondrial, de metabolismo de los snacks de movimiento. ¿Y qué es eso? Eso es que una persona que no hace deporte, no hace ejercicio físico, pero cada hora se levanta de la silla y hace actividad física en la cual se acelera su corazón, si eso lo hace durante el día, metabólicamente es una persona activa y cardiovascularmente está saludable. Entonces este hombre ha investigado y ha visto cómo un minuto de montarte una bicicleta estática y darle a todo lo que pueda, borra el efecto nocivo de esa hora de estar sentado. Incluso se generan adaptaciones positivas. Entonces, las personas que nos están escuchando que teletrabajen y si hacen deporte de resistencia, una de las cosas que pueden hacer para mejorar su resistencia después, porque aumenta el VO2 max, es decir, el santo grial de la resistencia lo tiene ahí, y es que si teletrabajan, que tengan su bicicleta estática, que tengan bicicleta estática cerca, cada hora se levantan y se montan en la bicicleta y le dan durante un minuto a todo lo que puedan. Porque esos 8 minutos que van a hacer durante las 8 horas de trabajo no solo van a mejorar su salud, que al fin y al cabo es lo más importante, sino que van a aumentar su VO2 max y su rendimiento aeróbico. Entonces es algo brutal. Pero no solo eso, si me da, Antonio, tío, es que yo no tengo bicicleta. Da igual subir y bajar un tramo de escalera, una sentadilla, unas flexiones, saltos, cualquier cosa que acelere el corazón. Borra el efecto nocivo a nivel metabólico del sedentarismo. Qué interesante. Y el gasto energético que Sí. se acumula durante todo el día, si haces esto de manera frecuente, también es brutal para la gente que busca... Ahí está, el famoso NEAT, claro. Exacto. ¿Cuáles dirías que son los estresores naturales que más accesibles están y a los que más deberíamos de exponernos? Mira, vamos a empezar por uno que es el que muchas veces no pensamos, pero es el más evidente. Por ejemplo, sería el sol, ¿vale? Entonces, sí es cierto que cuando a nosotros hablamos de los estresores, siempre hablamos de intermitencia, ¿no? Es decir, ayuno intermitente, frío intermitente, calor intermitente. Y el sol sería el único estímulo hormético que no es intermitente. Es decir, de hecho, el sol intermitente lo que es perjudicial para la salud. El sol tiene muy mala fama porque nosotros hemos roto el idilio de amor que hemos tenido durante toda nuestra historia evolutiva con el sol. El sol es un amante muy celoso, muy, muy celoso. Y el sol te lo va a dar todo en el momento en el que tú se lo des todo. Pero en el momento en el que tú quieras al sol, como una aventura de una noche loca, ¿De verano? ahí está,
Y lo acabo de decir claro, perfecto. claro. Ahí está en una aventura de verano. El sol te va a, perdón de la expresión, joder mucho. ¿Por qué? Porque se va a convertir en algo nefasto para tu salud. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con el sol. El sol tiene muy mala fama porque vivimos, eso María Hernández Bascuñana, autora de un libro súper guay que se llama Vitaminados, que habla mucho sobre vitamina D y de exposición solar, dice que somos humanos caja. Y es cierto, vivimos encerrados en caja, estamos en la caja de nuestro hogar, en la caja del trabajo, en la caja del coche y no recibimos radiación solar. Y eso evita muchos beneficios en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el sol durante todo el día, eso es algo, y claro, me van a decir las personas, claro, Antonio, es que yo no puedo, vale, sí es cierto, pero la mayor parte del tiempo, si en vez de tomarte el café dentro, te lo tomas fuera, pues mucho mejor. Si puedes salir a comer al parque, mucho mejor. Si no te da vergüenza y te puedes quitar la camiseta que te dé el sol, incluso en invierno, porque así también generas tolerancia al frío, mucho mejor. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante por muchas cosas, porque el sol es un conglomerado de radiaciones electromagnéticas que tienen efectos flipantes en nuestro cuerpo. La luz aumenta dopamina y endorfinas que mejoran nuestro bienestar, aumenta los niveles de testosterona, súper importante eso, aumenta los niveles de vitamina D, pero también hace una cosa muy interesante. Y a mí hay algo que las personas que nos están escuchando tienen que saber, y es que es muy difícil que una persona que sea blanquita consiga ganar a las personas del Cuerno de África en una maratón. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el tono de piel? Y te lo voy a explicar fácilmente. Las personas del Cuerno de África Oriental, son unos monstruos en la resistencia porque hackean digamos, el factor más limitante en la resistencia, ¿no? Y tú me podrás preguntar, Antonio, ¿y cuál para ti es ese factor más limitante de la resistencia? El factor más limitante en la resistencia no es otro que la termorregulación. Cuando una persona colapsa durante una maratón o colapsa, tiene esa terrible pájara a nivel montado en la bicicleta, la pájara no la tiene porque tenga una bajada de glucosa en sangre, ni porque le falte energía, ni por ninguna historia de esa. Colapsa porque colapsa su capacidad para disipar calor de dos zonas, del cerebro y del intestino. Es decir, la termorregulación es la capacidad que te da mayor tolerancia a la resistencia, porque cuando el cerebro se calienta, el cerebro se puede dañar. Entonces el cerebro dice, coño, que me voy a dañar, ¿qué hago? Esto tengo que pararlo. ¿Cómo lo paro? Pues te desconecto, caes al suelo y ya cuando estás en el suelo tranquilico verás cómo te enfrías. Pasa igual con el intestino, es decir, cuanto más calor hay en el intestino, nosotros vemos como durante una maratón y conforme el intestino se va calentando, nuestra sangre se va envenenando con las propias toxinas que hay en el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino empieza a dañarse. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí ocurren dos cosas. Bueno, primero, obviamente la sauna es un entrenamiento genial para mejorar esa tolerancia al calor. Pero hay otro, y es la capacidad de disipar calor de nuestro cuerpo. Y ahí las personas del Cuerno de África tienen una ventaja genética muy importante porque un campeón se hace, un supercampeón se nace y después se hace. Eso tenemos que tenerlo claro, que los supercampeones tienen una supergenética y eso es indiscutible. Es decir, que una genética no óptima, podrás ser un campeón, pero no vas a ser un supercampeón. Y estas personas lo que tienen es la capacidad genética de producir óxido nítrico en la piel. Y ese óxido nítrico que producen en la piel genera una termorregulación brutal. De hecho, tú habrás visto cuando tú ves a los keniatas corriendo, cuando cogen el agua apenas beben incluso, porque no tienen mucha necesidad de beber. ¿Qué hacen con el agua? Se la tiran en la cabeza. ¿Para qué? Para refrescar el cuerpo. ¿Qué ocurre con esto? Que la exposición al sol hackea nuestra biología y genera un aumento de la síntesis de óxido nítrico en nuestro cuerpo. Entonces, cuanto durante el año estemos más expuestos al sol, dentro de una lógica de no generar quemadura y tal, vamos a aumentar el óxido nítrico. Y eso es algo muy interesante, la resistencia. Después hay dos cosas más. Por ejemplo, bueno, el óxido nítrico, su precursor es la citrulina. El malato de citrulina también sería interesante en esto. Por ejemplo, el alimento que más citrulina tiene es la sandía. La sandía sería muy interesante en el deporte de resistencia. Pero hay otra cosa
que te la voy a decir ahora y que es muy interesante y es casi algo de dopaje, pero es un dopaje que todavía hoy día no se sabe. Y esto lo desarrolló la Universidad de Stanford, porque tú sabes, Rubén, cuál es la parte del cuerpo que más fácilmente disipa el calor. La parte del cuerpo que más... la cabeza. Podríamos pensar que, claro, como está ahí el cerebro, pero no. La parte del cuerpo que más disipa el calor son las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque en las palmas de las manos tenemos la anastomosis, es decir, la unión entre la sangre venosa y la arterial. Es decir, la sangre venosa está muy, muy caliente, la sangre arterial está muy fresca. Entonces ahí se produce entonces... La Universidad de Stanford investigó el palm cooling, que es el enfriamiento de manos. Entonces se dieron cuenta y dieron una... Por eso, por ejemplo, el boxeo es tan exigente, te cansa tanto, porque calienta las manos. Entonces lo digo porque las personas que me están escuchando ahora, cuando salgan a correr y estén muy cansadas y vayan con las manos hirviendo, si refrescan sus manos, pueden tener ahí un plus de mejoría. De hecho, hay estudios en los que se ve como 3 minutos de enfriamiento de manos entre series de explosividad, por ejemplo, aumenta la tolerancia a push-up, a flexiones, a dominadas, a hit. ¿Por qué? Porque refresca el cuerpo más. Entonces, la Universidad de Stanford hizo una cosa súper chula, una fricada, y inventó unos guantes que iban con agua, que iba autorrefrescando la mano, palm cooling. Y se dieron cuenta que eso era un dopaje de primer élite. Es que salía la gente a correr y aumentaba su tolerancia a la carrera muchísimo. Además, eso lo puedes buscar porque ya te digo, el estudio está publicado. Y de hecho, en la Universidad de Stanford advertían de que eso podía ser un posible factor de dopaje, porque claro, es que juegas con una ventaja muy potente. Sin regular más todavía. Pues eso lo hace, por eso la genética en los africanos lo hace, pero nosotros, si tomamos el sol y nos exponemos a retos térmicos, calor, obviamente la sauna mejora nuestra termorregulación de una manera brutal, pero el frío también. Cuando tú te das una ducha de agua fría, ¿qué ocurre con toda la piel de nuestro cuerpo? Se colapsa, es decir, cierra para protegerse del frío. Pero ¿qué ocurre cuando tú te metes, cuando estuvimos en el camp con Pedro y nos metíamos a las 7 de la mañana en el río Cuervo, allí en Teruel? Entrábamos y hacía mucho frío, ¿a que sí? Pero ¿qué pasaba cuando salías del agua? ¿Qué le pasaba a la piel? ¿De qué color se ponía? Rápidamente después se ponía roja. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde. Entonces, esa contracción y apertura de esos capilares, entrenándolo todos los días con esos baños de agua fría y con la sauna también, pues ¿qué genera? Genera que cuando tú salgas a correr, esos capilares puedan disipar calor mucho más rápido. Y si disipas calor mucho más rápido, tu cerebro se calienta mucho más tarde, entonces la fatiga ocurre más tarde. Qué interesante todo lo que me has contado, José Antonio. Diferencias entre baño de agua fría y crioterapia. Sí. Obviamente aquí la intensidad marca digamos, la potencia del estímulo. Es decir, nosotros sabemos que a menor temperatura, a ver cómo lo digo para no liarme, a mayor frío, es decir, necesitan menor tiempo de exposición. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, que lo que tú necesitas de tiempo para generar estímulo de hipotermia con un agua a 15 grados, pues a lo mejor es 20 minutos, ¿no? Si tú te metes en el agua del mar en verano, pues necesitas estar mucho tiempo en el agua para enfriar tu cuerpo. Pero si tú te das una ducha o te metes en agua con cubitos, con 1 minuto ahí dentro, el estímulo es mucho más potente. Entonces, claro, la crioterapia es mucho más potente. Pero la ventaja es que la repetición del estímulo es sumatorio. Es decir, si tú puedes hacer crioterapia, pues oye, perfecto. Si te metes y has entrenado previamente y ya tienes una tolerancia, te metes de vez en cuando en agua con cubitos de hielo, fenomenal, te quiero decir, va a ser un estímulo súper potente, pero el darte todos los días una ducha de agua fría también va a sumar esos efectos y va a hacer que también sea beneficioso para la salud. Aquí importante que hablamos siempre de salud, no de mejorar el rendimiento a corto plazo de forma aguda justo después. Ahí está. Eso es una cosa muy interesante. Claro. Ahí es una cosa súper interesante y es que depende del contexto en el que esté el deportista. Es decir, si tú después de entrenar, sabemos que el frío y los antiinflamatorios y la vitamina C, por ejemplo, por su capacidad antioxidante, frenan el beneficio del entrenamiento. Es decir, las personas que después de entrenar se tomen un antiinflamatorio, y de eso tú ya hablaste perfectamente en el capítulo de ibuprofeno, no voy a entrar, pero que sepan
que no van a mejorar su rendimiento físico porque necesitamos inflamación para crecer y mejorar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú después de haber entrenado duro te das una ducha de agua fría, no va a haber problema. Te quiero decir, la ducha de agua fría no es un estímulo tan potente, a no ser que sea invierno y estás en Finlandia o en Noruega, como está mi cuñada, pues allí tú te metes en el agua en verano y está fría, pero no va a haber problema. El problema es las personas que después de entrenar se meten en el agua, en el tanque con cubitos. Eso tiene un problema y es que corta los beneficios adaptativos, la adaptación, la supercompensación que da el ejercicio. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues depende en el contexto. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en un entrenamiento, necesitas supercompensación. Pero si tú ahora, por ejemplo, estás haciendo, yo qué sé, en una prueba de ciclismo, una de una semana o una grande de 3 semanas, pues en esas 3 semanas no necesitas generar estímulos adaptativos, necesitas que el daño sea el mínimo. Entonces, quizás si te interesa después de haber hecho la prueba, meterte en agua con cubitos porque no va a mejorar, pero vas a proteger muchas estructuras. Entonces eso es muy guay. Esto me parece brutal porque es un ejemplo claro de no hacer lo que vemos en la tele con los élites. Porque podemos ver a Pogacar después de una sesión del Tour meterse en baños de hielo y no es lo que tiene sentido en ese contexto, pero no Jaimito en su casa cuando termina al salir con la grupeta el domingo y hace exactamente lo mismo y está reventando la recuperación. Efectivamente. ¿No? Qué bueno. La recuperación quizá la va a mejorar con el frío, pero lo que va a evitar es que ese estímulo genere adaptaciones positivas en su cuerpo. Entonces, si claro, lo que quiere es mejorar y tener más salud, ahí lo está bloqueando. Entonces, por ejemplo, Pogacar, cuando él entrena, después de entrenar se mete en sauna. Claro, para potenciar el efecto del entrenamiento. Ahí está, efectivamente. Y el frío lo utiliza cuando no va a entrenar. Es decir, antes de entrenar, 4 horas antes de entrenar, te puedes meter al frío. Al frío te queda agua con cubitos. Después de leerte y ver que tocas mucho el tema del origen, de dónde venimos, de las cuestiones evolutivas, recordé 2 episodios que grabé en su momento. Uno en el que hablaba de cómo la genética jamaicana, los esclavos de África que llegaron a Kingston, si no me equivoco, sí, ¿no? Ahí en la isla de Jamaica. Y luego también de las poblaciones de África que se habían sometido a la malaria, pues resultó ser que habían desarrollado ciertas adaptaciones que les hacían mejor en resistencia a unos y en velocidad a otros. Simplemente quería sacarte este tema para ver si nos podrías aportar algo, tanto con respecto a los jamaicanos como con respecto al tema de la malaria. Vale, mira, el tema de la malaria, yo creo que tú en tu capítulo hay poco que añadir a eso, lo abordaste y me flipó. Entonces, joder, que la gente que me digas tú eso, vaya allí y qué lo honor. Escuche. Y el tema de los jamaicanos, también lo hiciste genial. O sea, que ahí solo te podría añadir el tema de los jamaicanos una cosa, y es, tú hablabas de que se hizo una selección. Esto es duro lo que voy a decir, pero es que, joder, es que es cierto. La vida, te quiero decir, es dura y tenemos que saberlo. Es decir, nosotros, gracias a Dios, ni tú ni yo, te quiero decir, pero esclavistas europeos generaron una selección natural metiendo a una serie de personas de esa zona de África Oriental, de Nigeria, de Ghana, etcétera, lo metieron en un barco y lo hicieron remar, porque fueron remando y los que no iban remando iban en una situación tal, hasta a Jamaica. ¿Qué ocurrió en ese trayecto? Que obviamente que solo sobrevivieron los más fuertes. Entonces, claro, ahí se generó una selección natural brutal. Después esos más fuertes, como se procrearon entre ellos, también por el tema de la discriminación, etcétera, que no se podía mezclar las razas, y se generó una raza de superhumanos para la velocidad. Y la prueba es Usain Bolt. Entonces, ahí nosotros la máxima prueba de que un supercampeón se nace. Es decir, tú a Usain Bolt, por mucho que quieras entrenarlo desde pequeño, si no eres Usain Bolt, si no tienes la genética, ahora voy a decir cuál es la genética, nunca lo vas a conseguir. Y son 2 genes en particular. Uno, que los 2 son súper chulos, y uno te voy a hablar de él, que verás cómo tiene su cara oscura, y las personas que nos están escuchando ahora lo van a entender muy fácilmente. Uno es el gen ACNT3 o no, ACTN3, alfa-actinina 3. La alfa-actinina 3 es una proteína que se sintetiza en la fibra de contracción rápida que genera una historia súper potente. Una de ellas es mucha mayor tolerancia
a el esfuerzo, a la explosividad, mayor capacidad de contracción, mayor capacidad de alocación energética y una mayor resistencia a las lesiones. Que tú ya sabes que el éxito de cualquier deportista es su perseverancia ante las lesiones. Si Rafa Nadal no se hubiera lesionado como se ha lesionado, él solo tendría los mismos Grand Slam que Federer y que Djokovic juntos, porque lo de Rafa con las lesiones que ha tenido y a dónde ha llegado es la excepción que confirma la regla, pero tú mejor que nadie sabes que cuando tienes, y sobre todo en deporte de resistencia, una lesión es muy jodida, porque cuando tienes una lesión toda la progresión la pierdes. Entonces ese gen, el alfa-actinina 3, genera mayor resistencia a las lesiones. Pues Usain Bolt no es que tenga tener ese gen ya es la caña, pero Usain Bolt tiene 2 copias, madre y padre, es decir, tiene 2 copias de alfa-actinina 3. Eso ya lo codifica para ser un supercampeón. Pero es que tiene del otro gen que también da ventaja, el gen ACE, el gen de la enzima convertidora de angiotensina, también tiene 2 copias. Es decir, tiene de los 2 genes que te codifican para ser campeón, tiene las 2 copias dobles, es decir, tiene 4, es decir, es una genética que ríete. Pero el gen de alfa-angiotensina es súper interesante porque es un gen que predispone a hipertensión arterial. Es decir, pero eso, ¿qué ocurre? Que coño, que en un deportista de 100 metros tener mayor tensión arterial es brutal. Claro. Es que te codifica una ventaja. Pero ese mismo gen que, y aquí lo vamos a hilar con los estímulos, con la evolución, ese mismo gen que es una ventaja cuando practica la velocidad, cuando está en un entorno fuera de lo que te da ventaja, te lastra. Y es lo que ocurre, las personas que nos están escuchando que piensen, no sé si han visto ahora últimamente a Samuel Eto'o. Ostras, Samuel Eto'o está fuera de forma. Ahí está. ¿Pero por qué? ¿Porque ahora Samuel Eto'o lo está haciendo todo tan mal? No, porque Samuel Eto'o tiene una genética privilegiada cuando está en un contexto de deporte potente. Seguro que él tiene ese gen ACE. Cuando lo sacas del deporte, ese gen te facilita tener hipertensión arterial, grasa abdominal. ¿Qué pasa con los deportistas negros de la NBA? Que cuando terminan de jugar a baloncesto, como no se cuiden, tienen una genética horrible para generar enfermedades cardiovasculares. Tú ves a la población negra de África, de Estados Unidos, y obviamente también por su estilo de vida. Pero la genética de ellos, que le hace ser privilegiados para el deporte, en un contexto de ausencia de ejercicio y de comida malsana, los lleva a la enfermedad. Qué interesante. Bueno, sé que tienes una reunión ahora, pero no me quiero ir de aquí sin meterte en un marrón y sacarte al amante de todo corredor o corredora o deportista de resistencia. Aquí los ciclistas tienen su bici, tienen su pareja y luego tienen su amante. Todos tenemos ese amante al que me estoy refiriendo, que es uno que a ti te encanta, que es la mitocondria. Creo que necesitamos darle un espacio a este bichito, que nos hables un poquito de él y bueno, vamos a ver hacia dónde llegamos. Pues sí, pues mira, aquí te voy a decir que las personas que nos están escuchando, si quieren saber de mitocondrias mucho, por ejemplo, Sergio Gómez y Javier Butragueño son 2 divulgadores a nivel de mitocondrias. Javier Butragueño ha estado aquí en este que podcast. Pues Sergio, además él está en Madrid, y que el tema de calorimetría indirecta, que mide mucho la capacidad mitocondrial, el tío es un crack, su clínica creo que se llama Innumet, y es un monstruo. Pero te lo sabes todo, macho, o sea, es que... Y él es también un monstruo de la actividad de la mitocondria. Y Qué el tío. Pope, tenemos la gran suerte, que es Íñigo San Millán, que el tío es brutal. Entonces, ahí yo me he, digamos, subido a hombros de todos estos gigantes, de todos estos divulgadores, para también poner mi granito de arena. Y aquí es donde te lo voy a contar. Es decir, que ya puedo decir que ya soy autor no solo de uno, sino de 2 libros. Mi segundo libro versa sobre la mitocondria. ¿Por qué versa sobre la mitocondria? Porque la mitocondria es el eje de la salud de nuestro cuerpo, porque somos energía, es decir, toda la salud no se puede sostener sin tener un aporte energético, y la mitocondria es esa parte de la célula
que produce la energía. Es cierto que nosotros podemos producir energía fuera de la mitocondria, generando ese famoso lactato, generando tal. Incluso ese lactato que se produce fuera de la mitocondria, si la mitocondria tiene salud, puede absorberlo y utilizarlo como recurso energético. Pero eso es una movida que nos daría para siguiente podcast, cuando nos reunamos hablamos tranquilamente de eso. Pero es cierto que la mitocondria es el santo grial del deportista de élite, del deportista de resistencia y obviamente del de élite, pero yo me muevo también mucho, o donde yo más me muevo, en las personas de andar por casa, es decir, y en las personas de andar por casa la mitocondria codifica su salud, es decir, nosotros sin energía enfermamos, así de claro, y las personas hoy día mueren de enfermedades metabólicas, es decir, de hipertensión, de obesidad, de incluso el cáncer se puede ver como una enfermedad metabólica 100%, porque cuando tú examinas el metabolismo de una célula cancerígena, es una célula que por un estrés en el medio ha decidido prescindir de sus mitocondrias y funcionar solo a base de glucólisis anaeróbica, de producción de lactato, es decir, el famoso efecto Barbour, y de hecho se ha visto que la reprogramación metabólica, y por eso el ejercicio físico, que es el reprogramador metabólico más importante que hay, es esencial para mejorar pacientes con cáncer. Ahí, por ejemplo, Mario Redondo, que también trabaja con Javier Butragueño, habla mucho sobre ello. Entonces, claro, la mitocondria es clave para nuestra salud, y yo creía que se merece tener un libro, porque también la mitocondria es muy importante para la obesidad. Yo ya como va aumentando de años, ya es cierto que ya llevo más años de mi vida sin ser obeso que habiendo sido, pero yo a los 16, 17, casi 18 años de primeros míos de vida fueron una obesidad muy importante. Y aquí yo no sé si te escuchará o no escuchará el podcast, pero sí sé que apareció en el podcast Joseba Beloki. Hay dos cosas que me gustaría decir. Una de ellas es que una de las cosas que dijo me flipó, y fue uno de los momentos más duros de su vida, cuando cayó y tuvo ese pedazo de lesión que le quitó, aunque él sea muy modesto, de ganar ese tour, porque ese tour era tuyo, Joseba. Él ahí no tenía miedo ni a perder el tour, ni a lesionarse, ni a morir. A lo que tenía miedo era la soledad. Es decir, y ahí, cuando Acevedo se paró, estuvo con él, estuvo tal, fue muy importante. Entonces ahí tenéis la importancia de una tribu, de un sitio en el que te puedas expresar. A mí eso me movió. Pero otra cosa es que mi gratitud a Joseba Beloki, porque una de las cosas que a mí me movió a salir de esa obesidad, a empezar a cuidarme, ya en esa época de mi vida, fue el ciclismo y fue el Tour de Francia. Fue el ver a Joseba peleando con Lance Armstrong, verlo ahí subiendo, Tourmalet subiendo tal, verlos empujar, verlos tal, verlos cual. Yo siempre he sido muy flipado del ciclismo, pero cuando los veía yo decía, madre mía, estaba viendo y estaba diciendo, estoy deseando ya que llegue la tarde, que yo soy de Granada, aquí en verano hace mucho calor, que ya llegue la fresca para poder irme con la bicicleta. Y a mí eso me movió. Te quiero decir, yo el primer deporte que empecé a hacer para salir del sedentarismo fue empezar con la bicicleta. Y de hecho ahí fue donde perdí la mayor parte del peso, porque ya sí es cierto que ya después volvió otra vez al sedentarismo, empecé la universidad, empecé a estudiar, yo soy muy empollón, entonces eso me quitaba tiempo para la resistencia, pero que podríamos decir en parte que Joseba Beloki contribuyó a cambiar mi vida, y era algo muy importante para mí, porque claro, si quizás yo no hubiese empezado a tener esos hábitos desde ahí, no, vamos, seguro no estaríamos tú y yo hoy hablando aquí. A lo mejor yo sería un fisioterapeuta, pero que solo trataría el cuerpo de las personas y no la salud integral. Qué bueno, pues le mandamos también un saludo a Joseba, le mandaré personalmente este episodio para que al menos garantizar que nos escucha. ¿Dónde podemos hacernos con este libro? Que creo que esta entrevista como primera parte de introducción a todo lo que son los estresores naturales, a todo lo que es esa reconciliación con nuestros ancestros y con el de dónde venimos, está genial, pero seguramente la gente se quede con ganas de saber más acerca de este tema que nos acabas de introducir. Sí. Entonces, directamente es posible que les dejemos en la descripción del episodio el acceso tanto a Hijos de la Adversidad como a este segundo libro. Sí, hombre, claro, por supuesto. Es cierto que Jeff Bezos me perdone, que soy muy fan de la librería de barrio, que pidan su libro a la librería de barrio, que compren
ahí, pero es cierto que el señor Amazon está ahí y por supuesto pondremos el link. Y funciona bien, además. Sí, sí, claro. Y pondremos, además que esto es como todo, parece que las reseñas positivas en Amazon, que el número que esté en Amazon marca lo bueno que es tu libro. A mí, yo te digo, soy más feliz cuando dices, me lo comprar, pero sé que es cierto tener tu reseña. Yo la agradezco un montón, ojo, que me hace mucha ilusión cuando alguien me escribe una reseña en Amazon, porque te da mucha ilusión ver que a alguien le ha gustado, le ha ayudado lo que tú haces, pero que estará ahí, te podemos dar los dos links, gracias a Dios. Yo he publicado con Grupo Planeta, con Alienta, y eso me ha hecho también estar pues, rodeado de un grupo de personas, mi editora Carola y Héctor, son geniales y me han ayudado mucho en ese proceso, pero también te da la facilidad de que yo no soy Mario Alonso Puig, no va a estar mi libro allí puesto, pero que si van y lo encargan, seguro que se lo traen, y además los libreros son súper eficientes, en 24 horas lo tienen ahí. Bueno, y en Amazon siempre está, claro que sí. Qué bueno, no tienes nada que envidiar a Mario Alonso. Un abrazo también para Mario Alonso. Antonio, muchísimas gracias. Una hora clavada. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que vas apurado. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Sé que va a haber otra, así Seguro. que no me despido de ti. No me despido de ti. El problema es que como tenga que venir otra vez hasta Granada, me debes una visita a Madrid. Yo la próxima voy a Madrid seguro. Además, tengo que ir más pronto que tarde porque también tengo una visita pendiente a Víctor Tellez, que me dijo que me invitaba a entrenar en su centro. También quiero ir otra vez a ver a Pedro Vivar, entonces seguro que voy por ahí. Esto se va a convertir en un despilforro de saludos. A todos los que se sientan identificados les mandamos un abrazo enorme y nos juntamos en Madrid todos juntos y nos tomamos algo allí. Muchísimas gracias, eres un tío fantástico, me ha encantado conocerte, me encantó en el camp, me ha encantado venir aquí y lo que necesites. Nada, y las gracias mías, ya te lo he dicho, que yo soy muy fan de tu podcast, soy muy fan de tu trabajo, me encanta, y estar aquí, ser otro hijo más de la Resistencia, para mí es un honor, te lo digo de verdad, y un orgullo qué bien. De esos que puedes poner en tu currículum, ¿eh? Yo he salido con Rubén en su podcast, o sea que súper contento, y si a alguien de las personas que lo ha escuchado le ha podido ayudar, ya todavía mejor. Estoy convencido de que sí. Nos vemos en la próxima.